Les voy a leer, les voy a compartir una semblanza de Ana Corbera para que conozcamos un poco acerca de ella, de su trabajo, y a partir de ahí, pues ya también tener referentes quizá para poder plantear preguntas. Entonces vamos a empezar. Miren, Ana Corbera es de Zacatecas, nació en 1984, es maestra en estudios de literatura mexicana por la UDG y licenciada en letras por la UAS, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Obtuvo el Premio Nacional para Proyectos Artísticos y Culturales en 2004 y el Premio Estatal de Ensayo Mauricio Magdaleno en 2006. Becaria del PECDA en 2007 y 2015. Ha publicado en revistas de México, Venezuela, España y Colombia, como La Cabeza del Moro, Letralia, Liberoamérica y La Raíz Invertida. También en los libros El Viento y las Palabras, Pensamiento Novohispano, Dolores Castro, Palabra y Tiempo y Ficcionario de Teoría Literaria. Su libro Nocturno Corazón de los Insectos es un híbrido entre narrativa y poesía. Fue docente de la Academia de Escritores en Venezuela y actualmente divulga ciencia, colabora en el programa Cuenta Conmigo de Televisión Educativa y es asesora del Coloquio Internacional Voces desde el Llano. Excelente, pues nuevamente la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí y pues vamos a abrir este espacio de diálogo, este espacio de preguntas para que empiecen pues aquí a anotarnos las preguntas. Puede ser mediante el chat o de viva voz, que es preferible. Y pues empezamos. No sé quién quiera comenzar con la primera pregunta para nuestra invitada. Jackie, adelante. ¿De qué se inspiró para sacar el libro? Okay. Hola Jackie, mucho gusto. Fíjate Jackie que yo tengo un solo libro publicado que es podría decirse de creación literaria, porque he publicado en varios libros ensayo literario. Y me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque yo creo que la gente que escribimos siempre tenemos como una especie de deuda, y esa deuda pueden ser dudas o pueden ser cosas que nos sucedieron y que queremos esclarecer de alguna manera, ¿no? Que están ahí como pendientes. Entonces, yo tengo este libro publicado y otros en proceso. Este libro publicado, Nocturno Corazón de los Insectos, habla de la infancia. Hay un poeta checo, Rainer Maria Rilke, que por cierto fue el primer poeta que leí como de manera consciente que yo lo haya elegido, y él dice que nuestra primera patria es la infancia, y además tiene una concepción de la poesía que me gusta mucho, y dice que la buena poesía se trata siempre de arrancarle palabras al silencio, o sea que hay cosas que podrían decirse mejor o que alguien más no ha podido decir, aunque todo el mundo dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero yo creo que sí, que siempre hay cosas que podemos decir de mejor manera, hay emociones que nadie más puede decir hasta que nosotros lleguemos y renovemos eso, se lo podamos robar al silencio. Me gusta mucho ese concepto para hablar de poesía. Entonces, este libro de Nocturno Corazón de los Insectos, yo lo hice ya lo empecé más o menos como a los 21 años, si no es que un poco antes, y yo tenía esa deuda con la infancia. Yo me quedé con la sensación de que en la infancia estamos muy desamparados, como que nos traen al mundo y luego nadie nos da las herramientas para realmente enfrentarnos al dolor, a todo lo que vamos a vivir, al engaño, al sufrimiento. Y entonces, en mi caso particular, yo me acuerdo haber vivido una infancia pues triste, porque solo tuve un hermano, mis papás estaban divorciados, me tocó que mi mamá ya fue una mujer que trabajó muy distinta a otras mujeres de mi familia y no estaba con nosotros en casa. Entonces,
mi tarea, además de hacer todo lo que tenía que hacer de la escuela y en la casa, era irme al jardín a ver insectos. Entonces, para todo el que me conoce sabe que los insectos son muy importantes para mí, pero quizá poca gente sepa por qué. Y es porque yo aprendí a ver el mundo a través de los insectos. O sea, para mí, el hecho de ver cómo se organizaban, a veces cómo se mataban unos a otros, cómo convivían, lo frágiles que eran, a mí me dio como muchos nortes acerca de lo que me esperaba a mí como adulta, ¿no? Pero fue algo que tardé mucho tiempo en procesar y que sin embargo yo me quedé con esa deuda hacia eso, hacia ese pequeño mundo que me enseñó tanto a ser adulto, ¿no? Que nunca terminamos de aprender o de estar preparados para todos los retos que siguen en la vida. Pero este libro de Nocturno Corazón de los Insectos trata de eso, trata de, yo digo que es una novela, pero tiene una estructura muy peculiar que si quieren podemos platicar más adelante, que está mezclada narrativa con poesía. Y lo que yo quería hacer, a final de cuentas, es saldar esta deuda y también entender cómo había vivido yo mi infancia o realmente qué fue lo que yo aprendí de ahí. Y pues estoy muy orgullosa de ese libro porque creo que aprender a ver lo chiquito, lo pequeño, nos da otra perspectiva del mundo y nos enseña también a apreciar la belleza a gran escala, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los insectos porque creo que siempre nos sorprenden, pero además porque nos enseñan mucho si lo sabemos ver y lo sabemos escuchar. Entonces, en eso me inspiré para hacer el Nocturno Corazón de los Insectos. Muy bien, fíjate qué interesante. Si no sabía este dato, tampoco nada más yo había visto que Ana en sus redes publicaba dibujos, sí, coloreados y todo, muy como tipo acuarela incluso, de insectos, ¿no? Y se puede rastrear pues esta línea en otras producciones que ella realiza, en este caso, como les comento, esas imágenes que he visto. Entonces, esto es muy interesante saberlo para que ustedes sepan cómo se va vinculando esta perspectiva que tiene ella con la salida hacia pues, la producción artística en general, ¿no? Muy bien, qué bonita anécdota. A ver, ¿quién más tiene otra pregunta? Bueno, ya sé que tienen muchas preguntas, pero vamos de una por una. Y a ver, ¿quién quiere preguntar a continuación? ¿No? Bueno, vamos a preguntarle entonces, mientras se animan, porque sé que tienen preguntas por allí pensadas. Vamos a preguntarle a Ana, entonces, ¿cómo ha sido esta vinculación que tú haces o cómo vinculas la lectura con la escritura? Ok, yo creo que la lectura es muy importante para escribir porque si realmente queremos aportar algo valioso, no podemos ser ingenuos. Yo creo que todo el mundo en algún momento, y me pasa también a mí todavía, que escribo porque quiero sacar una emoción, porque la quiero entender, porque la quiero desahogar, pero al momento de mostrársela a los demás, pues uno se da cuenta de que ese texto necesita más trabajo porque alguien ya lo dijo mejor que nosotros, ya se lo robó al silencio mejor que nosotros. Entonces, nuestro compromiso para escribir algo que queramos, que los demás aprecien, que los demás lean, como con este sentido estético, pues está como en leer toda la tradición que hay respecto a lo que estemos escribiendo, si es minificción, en lo que la maestra Perla es experta, por cierto, o si es poesía amorosa, o si es ensayo acerca de los roles de género, por ejemplo, pues no podemos ser ingenuos, porque pues si somos ingenuos, tal vez a nuestra mamá, a nuestro tío, nuestra abuelita les guste lo que hacemos, pero ya para publicar, pues eso implica que tengamos un mayor compromiso. Entonces, el hecho de leer nos abre como mucho el panorama
y nos deja muy claro qué es lo que nosotros estamos aportando con ese texto en particular. Y lo bonito, por ejemplo, en los ensayos, cuando hacemos ensayos en la escuela, pues es como tomar textos de uno y otro autor y hacer nuestra propia visión, plasmar nuestra propia opinión acerca de un tema, y eso al final es lo valioso. Lo mismo sucede con la poesía. A lo mejor mucha gente ya escribió sobre el amor, sobre el abandono, pero yo, ¿qué tengo que decir al respecto, no? Entonces, ya sé lo que dijo Benedetti, ya sé lo que dijo Sabines, pero yo lo siento distinto. Y entonces, cuando alguien escribe desde ese conocimiento, se nota mucho, sobre todo para alguien que está acostumbrado a leer o para un público de alguna revista o de algún libro en el que nosotros queramos publicar, pues va a detectar inmediatamente, ¿no? Ah, mira, Ana tiene una propuesta muy particular, se nota que tiene ese bagaje, que se preparó y que sin embargo hizo su propia, tiene una identidad como escritora, que a final de cuentas yo creo que ese es el reto más grande y lo que uno va puliendo a lo largo de este oficio. Y una herramienta fundamental pues es la lectura, ¿no? Nos ayuda a no ser ingenuos, a tener conocimientos y a ir forjando nuestra propia voz. Eso es lo bonito de leer, entre muchas otras cosas, por supuesto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo ya voy a empezar a hacer las preguntas porque ya ven que luego yo empiezo a hablar y ya no me puedo parar fácilmente. Pero hablando entonces en esta cuestión de la lectura, ¿cuáles son los autores que a ti te han marcado como lectora? Y cómo eso lo has representado en tu producción escritural, digamos. Algo muy interesante, yo creo que de uno en su proceso lector, es que te van maravillando diferentes cosas a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, como que tienes etapas en las que ciertos autores o ciertos temas como que te hacen clic y dices, ah, bueno, esto del amor, por ejemplo, cuando estás enamorado, pues los poemas de amor o las canciones de amor, que pasa algo muy similar, pues te identifican, ¿no? Entonces tratas a veces de hacer tu canción o tu poema al respecto. Por ejemplo, cuando yo escribí El Nocturno Corazón de los Insectos, me gustaba muchísimo Rilke, que no me ha dejado de gustar, pero me gustaba mucho un narrador y poeta francés del siglo XVIII que se llama Marcel Schwoff. Si pueden, búsquenlo, porque, bueno, él es parte de un movimiento que se llamaba simbolista, y entonces él usaba elementos, como lo dice la palabra, simbólicos para describirnos una historia, una situación en particular. Tiene un libro que se llama El libro de Monel, que a mí me gusta muchísimo ese libro, porque se supone que el personaje que está escribiendo ese libro se encuentra con una prostituta, ¿no? Pero esa prostituta es una niña y además es muy ingenua, pero a la vez es muy sabia y le enseña muchas cosas acerca de la vida y a él lo deja marcado, o sea, como que lo deslumbra ese momento, ¿no? Y yo eso lo engrané mucho con el momento en el que yo sentí que aprendí a ver a los insectos, que fue viendo una polilla, la vi llegar de la oscuridad hacia el bombillo de mi casa y a mí me impresionó mucho, o sea, yo toda la vida fantasía, yo creo que como muchos, con que existía de verdad Pulgarcito, que existían las hadas, ¿no? Entonces, creo que también por eso me maravillaban tanto los insectos, porque me imaginaba gente de otro tiempo dándole esa interpretación a esos seres tan pequeñitos y yo decía, claro, es que son mágicos, o sea, son muy bonitos, parecen como de otro mundo, parecen extraterrestres, y de repente viene esa polilla y me enseña, yo siento que, a ver, otra parte de la realidad, y yo hice como ese clic con el libro de Monel porque sentí como esa aparición. De hecho, sí se cita en el libro, ¿no? Que dice que vienen, le dice Monel que ella va a venir cuando no lo necesite y se va a ir cuando lo necesite. Y siento un poco que eso sucede con los insectos, ¿no? Que es como esa persecución entre lo que está y no está. Pero bueno, ese es un libro que me influenció muchísimo cuando escribí El Nocturno Corazón de los Insectos, un libro simbolista. Y ahora, bueno, fui creciendo, aprendí más cosas y aprendí que la poesía se podía hacer de cualquier cosa. O
sea, que hay poesía acerca de una mesa, de una familia comiendo en una casa, que hay poesía de cualquier cosa. Y entonces hay una poeta, por ejemplo, que se llama Anne Carson, que es una poeta que está viva, nominada al Nobel, por cierto, este año, que tiene un libro que se llama La belleza del marido. Y a mí me pareció súper crudo ese libro porque habla de su proceso de divorcio, pero de una manera tan bonita, ¿no? Y tan honesta. Y a mí me enseñó a leerla que la poesía también podía ser cruda. La gente tiene la idea de que la poesía es de amor, es para declararse, ¿no? Habla como de cosas muy bonitas. Y a mí me gusta la poesía que no habla de cosas bonitas, ¿no? O sea, de hecho, pues la que habla de cosas bonitas no me gusta tanto. Pero esa poesía que logra hablarnos o exponer algún tema, alguna emoción de una manera cruda, directa, y además sin ser tan rebuscada, pero que se nota el bagaje que tiene la poeta, todas las lecturas que ha hecho, incluso los idiomas que domina el griego y el latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se nota mucho en su escritura y sabe utilizar los recursos que tiene para lograr un objeto estético que es un poema o un libro, pues a mí eso me marca mucho. Entonces, Anne Carson me gusta mucho. Hay una poeta siria que se llama Maram al-Masri, que si la pueden buscar en redes también, ella pues es joven, es una poeta que tendrá menos de 60 años. Y fíjense que ella tiene una historia muy bonita. Maram al-Masri nació en Siria y ya saben ustedes cómo están las cosas allá, es una guerra constante, las personas viven con muchas carencias, perseguidas y además el asunto de la religión es muy fuerte por allá. Y ella cuenta que como musulmana se enamoró de un cristiano y su familia le dijo que no la quería volver a ver nunca. Entonces, se tuvo que casar por compromiso con él, pero obviamente no era feliz. Lo dejó, y además tenía un hijo. Entonces, ella se quiso ir del país porque nadie en su familia quería verla, pero no se pudo llevar a su hijo, así que estuvo como 13 años sin poder ver a su hijo. Ella estaba en Francia, su hijo y su ex marido estaban en Siria, y además a Maram no la quieren en Siria porque es una mujer que escribe, para empezar, es una mujer que escribe, que eso ya es transgresor, y es una mujer que escribe sobre erotismo y que escribe sobre su propia familia, ¿no? Entonces siempre está como teorizando o poniendo en evidencia todos esos complejos existenciales, filosóficos, familiares a los que se ha enfrentado y por supuesto que en su país no la pueden ver, ¿no? Y esa poesía tan cruda que ella tiene a mí me impactó mucho cuando la leí y cuando pude conocer en persona a Maram al-Masri, pues me di cuenta además que es una persona súper dulce. Les cuento la anécdota, yo en ese tiempo pues acababa de llegar a Guadalajara, que tengo 13 años aquí en Guadalajara, y andaba vendiendo cosas por catálogo, ¿no? Entonces fui a la presentación de Maram y lo único que traía era un reloj que me había quedado de una clienta que al final no lo quiso, era un reloj, curiosamente con una Catarina, era en forma de Catarina. Se la regalé y Maram se puso a llorar, ¿no? O sea, se le salían las lágrimas ahí en plena fila, como que le pareció un gesto muy lindo. Y bueno, son todas esas cosas bonitas que nos trae la poesía, ¿no? Como acercarnos a gente tan poderosa en su voz lírica y a la vez tan sensible. Entonces, bueno, pudieran ser esos 3 autores, bueno, 4 con Rilke, de los muchos que me han marcado, por supuesto. Sí, es cierto, porque uno en diferente etapa puede ir, reconocer, ¿no? Esos autores y esas obras que de alguna manera pues han influido en uno y en la propia escritura. Mira, aquí hay un comentario de Maribel, dice, la lectura como tal explota las emociones y sensaciones, es puerta de la felicidad entre los mundos extraordinarios. ¿Qué tal? Ahí muy con este lenguaje poético, ¿no? Sí, muy bonito, Maribel, gracias. Sí, aquí pueden anotar también sus comentarios si es que no tienen una pregunta en particular, pero aquí lo pueden escribir, ¿sí? A ver, aquí hay otra pregunta. Yolanda pregunta, ¿cuáles son los momentos
en que usted cree que la creatividad es más fuerte, aquellos que la inspiran a crear. Wow, pues es una gran pregunta, ¿no? Porque no deja de ser subjetivo, o sea, hay personas a las que las inspira estar muy contentas, por ejemplo, ¿no? Yo soy de las personas a las que las inspira mucho, tal vez en el momento, una emoción como muy fuerte, tal vez la tristeza o tal vez como una decepción acerca de algo, pero por ejemplo, cuando eso me sucede, procuro escribir el texto, lo dejo descansar, lo dejo reposar unos días para luego poderlo ver con perspectiva y poder ser autocrítica, que es complicado también, o sea, de repente leerse a uno mismo y decir, híjole, aquí le falta una comita, aquí creo que mejor esta palabra por esta, ¿no? La voy a cambiar. Es complicado y también de ahí la importancia de leer, ¿no? Porque a veces uno escucha su propia voz y como que en la voz de uno suena bien o en el ritmo de uno suena bien, en el caso de la poesía, pues todo tiene un compás, todo tiene un ritmo y cada autor va generando su propio ritmo, pero ya cuando otro lo lee, pues sí puede ser que nos diga, híjole, ¿sabes qué? No le entendía tu texto, ¿no? Y uno tiene que ser pues también abierto en ese sentido a decir, bueno, ¿cómo lo cambio sin ser, sin traicionar mi idea inicial? O sea, ¿cómo puedo mejorarlo para que ese otro lo entienda, para que ese otro se conecte con lo que yo quiero decir? Y entonces, pues ese es el trabajo generalmente que se hace en un taller literario, por ejemplo, ¿no? O sea, compartir con los demás eso que nuestra cabeza está bien, pero el otro generalmente nos ayuda a enriquecer. O sea, si, no hay que verlo como una crítica, porque no es una crítica a nosotros como personas, sino a ese producto estético que nosotros estamos elaborando y generalmente el otro desde una perspectiva distinta nos puede ayudar a mejorarlo. Eso también es lindo de ser lector entre compañeros, ¿no? Que eso sucede en los talleres literarios. Ay, perdón, me había activado mi micrófono. Hay otra pregunta, mira, Paola Jacqueline, Jackie. ¿Por qué dirías que la lectura es importante? Híjole, pues bueno, además de lo que ya hablamos, que nos ayuda mucho como a enriquecer esa vocecita interior que tenemos, y yo diría que no solo para escribir, sino para vivir, es precisamente porque la lectura nos abre el panorama. A mí, un maestro que tuve en la carrera me dijo algo muy importante que me sirvió para toda la vida, ¿no? Y me dijo que todas las personas teníamos como una especie de lentes imaginarios. Entonces, para alguien pueden ser amarillos, rojos, azules, y lo complicado de no ir a la tienda, por así decirlo, a ampliar nuestra graduación de lentes o a ver que hay lentes de otros colores, pues es a que nos volvamos como demasiado tercos o a que no sepamos comprender o ser empáticos con el otro, a entender que hay otras culturas, a entender que hay otras maneras de ver la misma realidad que nosotros, pues es riesgoso, ¿no? Entonces, el hecho de leer nos permite cambiarnos de gafitas o incluso de podernos cambiar las micas de las gafas para poder nosotros entender a los demás. Y entonces yo creo que leer es muy importante por eso, porque nos amplía no solo la visión o los recursos que podamos tener como escritores, sino como personas, ¿no? O sea, que yo puedo leer algo que de pronto yo no lo viví, pero empatizo con esa emoción o con esa situación y puedo ser empático con otra persona a quien le sucedió, ¿no? Entonces, creo que pasa también con las películas, pero bueno, en el caso de la escritura, pues suelen ser como argumentos más ricos, nos dan como más contexto, nos amplían esa gama de emociones, de ideas, y creo que es bien importante, ¿no? Que leamos para enriquecernos como personas, y pues si queremos escribir, es nuestra obligación también leer, al menos dentro de ese género que nosotros queramos como conocer o en el que nos queramos adentrar, como conocer cuál es nuestra tradición y lo más valioso para que nosotros podamos decir cuál es nuestra aportación dentro de ese universo que ya existe, que siempre se puede. A veces nos dicen que no, que ya todo está escrito, pero no es cierto, siempre hay algo que decir, ¿no? Siempre hay cosas que renovar, siempre hay cosas que reinterpretar. Eso es lo bonito también de la escritura.
Sí, como esta forma, cuando nos dicen es que lo importante en realidad no es tanto el qué, sino el cómo lo hagas, ¿verdad? Cómo lo escribas, cómo lo proyectes. Entonces creo que tiene relación, ¿verdad? Con lo que nos está compartiendo de esta manera tan interesante Ana. Omar tiene una pregunta. Bueno, primero dice que es un gusto conocerte, que a él también le gusta escribir y su pregunta es, ¿cómo distingues entre escribir profesionalmente y no solo editar tu realidad? Lo digo, bueno, le estoy leyendo textual, él lo comenta porque algunas veces ha escrito algunos textos, algunas cosas, pero solo tienen sentido para mí y no para los demás. Ok. Bueno, es bien bonito, Omar, lo que preguntas, porque yo creo que, pues, escribir parte de una necesidad. O sea, nosotros queremos expresar o entender nuestras emociones, pero definitivamente, pues, si queremos ser entendidos y que le podamos transmitir algo a los otros, porque creo que ese es el sentido de escribir. Mucha gente dice que escribe para sí mismo, pues tal vez un diario, ¿no? Pero si ya estamos escribiendo algo como que pretenda ser más elaborado, pues yo creo que siempre queremos compartirlo con alguien más, ¿no? O sea, que los demás vean cómo nosotros concebimos la realidad. Yo lo que te podría recomendar es esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que en los talleres o que te reúnas con gente a la que también le interese leer, le interese compartir, que les muestres tus textos. Eh, es un acto de valentía, hay que decirlo también. O sea, las primeras ocasiones en las que uno comparte los textos tiembla de miedo, eso es un hecho. Es porque uno se siente vulnerable, ¿no? Uno se siente expuesto. Yo empecé a ir a un taller literario cuando tenía 19 años. Estuve yendo a un taller como 6 años más o menos. Y a mí me daba muchísimo miedo enseñarle a mis compañeros lo que escribía. Y me acuerdo, les voy a contar algo, por ejemplo, que de lo que me acuerdo mucho, y es que escribí un texto que para mí en realidad no hablaba como de lo que en realidad hablaba, pero era un texto muy simbólico. Y en ese taller, cuando lo leí en voz alta, yo me puse a llorar, pero estaba llorando desconsoladamente, ¿no? El maestro, el tallerista estaba súper asustado que qué me había sucedido. O sea, me salí, me fui, lloré a mi casa, ¿no? Porque yo me sentía muy expuesta. Y la realidad es que, pues, en ese texto yo plasmé algo que había sucedido con mi familia, que era de lo que yo les estaba hablando al principio, ¿no? Que, pues, mi familia estaba rota por papá y mamá, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho ese momento pues con algo de dolor, pero también con mucho cariño, porque el resto de mis compañeros fue muy empático y además entendieron y se preocuparon por lo que estaba viviendo yo, ¿no? Y creo que es parte del riesgo. Yo siempre digo que escribir es un riesgo, escribir lo que sea es un riesgo, porque si escribes un ensayo, la gente te puede decir tal vez que tu idea es errónea. Y si escribes un poema, tal vez la gente, o un cuento, y la gente te diga que no lo entienda, ¿no? Pero no hay que tomarlo nunca personal, porque la gente no va a decir que Omar es el que falla, sino que Omar hizo un producto que a lo mejor tiene como ciertas fallas en su funcionamiento. Yo veo los textos como un sistema de relojito a veces, ¿no? Que todo tiene que encajar perfecto y si le sobra una pieza o hay que atornillarle una pieza, pues hay que hacerle caso a los demás, ¿no? Que nos están haciendo esa sugerencia. Entonces yo creo, Omar, que ya tienes lo más valioso que es la voluntad de escribir, que ya tienes varios textos y que ahora lo importante es que tomes ese riesgo y que te dediques a trabajarlo. Me preguntas que cómo saber si es algo personal o algo más profesional. Pues yo creo que cuando es algo más profesional, te comprometes con que esa maquinaria funcione y haces lo que sea necesario. Y con lo que sea necesario, pues me refiero a que lo hables, por ejemplo, con otros compañeros, tal vez formar un taller, leer más y que te des cuenta de otros textos similares, en qué está fallando el tuyo o en qué es diferente el tuyo, tú qué puedes proponer respecto a eso que ya se está haciendo,
Hay muchos libros que hablan de teoría del cuento, teoría de lo que es la poesía, teoría de la novela, teoría del ensayo. Entonces, como ir haciéndote un poquito de esa biblioteca y sobre todo irlo compartiendo. O sea, escribir es un riesgo, pero es un riesgo que vale mucho la pena. Y pues no tener miedo. Yo te lo digo porque yo sí tuve mucho miedo y es algo que vas superando con el paso del tiempo y te vas dando cuenta de que si quieres hacer una escritura profesional, pues vas asimilando como esas herramientas y cada vez vas puliendo un poquito más tu escritura. Si quieres que sea algo más personal, pues solamente puedes vertir una emoción, una idea que tú tengas y la guardas, ¿no? Pero bueno, todo eso que tienes guardado yo creo que tiene mucho potencial para, para que se arregle de manera estética, de manera técnica, porque hay técnicas también en la literatura, no todo es sentimiento, y en cuanto le metas tu técnica, tu texto se va a volver profesional ahora sí, no solo personal. Muy bien. Y esto sirve también para quienes escriban, que no he hecho yo esa, como esa recuperación de preguntar quién escribe en texto literario. Pues esta es una buena oportunidad incluso para pensar en luego en un taller o estas recomendaciones pues que nos dice Ana muy acertadamente. Y aquí, mira, Maribel ha hecho otra pregunta. ¿Cuál es tu sitio y momento preferido para escribir? Ay, jole. Bueno, es que en las películas se romantiza mucho el momento de escribir, ¿no? Que tienes que hasta a lo mejor tomarte una cervecita o como estar en un parque o a oscuras, ¿no? Y yo no creo en eso, o sea, yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa algo muy peculiar y es que sé que tengo como que hacer algún texto para algún proyecto que tengo y creo que tardo más en pensarlo que en escribirlo, o sea, para concebir de qué va a tratar, cómo lo voy a cerrar, qué ritmo va a tener, y todo el día estoy con esa idea, todo el día. Entonces, a veces me cuesta mucho trabajo concentrarme en la oficina, por ejemplo, porque tengo eso, ¿no? Entonces, procuro sacar lo que tenga que hacer, y si ya es algo que siento que maduré en mi cabeza, llego y me siento, ¿no? No importa dónde. Y no importa la hora tampoco, porque sí creo que escribir es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de inspiración. O sea, a uno le viene la inspiración de una idea que dices, híjole, escribir de esto va a estar muy bien, pero si esperas a la musa, de verdad que no va a llegar, si es pasión que se nos borre porque no va a llegar eso, es una cuestión de trabajar. O sea, de repente tienes una idea de escribir, pues no sé, ¿no? Acerca de no sé, ay, no se me ocurre, ¿no? Pero una idea, por ejemplo, policíaca, y dices, bueno, ok, el asesino va a ser fulanito, el protagonista sutanito, y lo sigues madurando, y cuando ya tienes como algo que plasmar, a mí me funciona así, llego, me siento y empiezo a esbozar, y dedico 3, 4 o 5 horas a más o menos seguir trabajando la idea, ¿no? Pero entre más trabajas, más desarrollas esa idea y pues más avanzas en la escritura, pero sí no creo que haya un lugar, definitivamente pues sí tiene que ser un lugar donde no haya mucho ruido, que ya haya yo comido, por ejemplo, porque pues eso ya te distrae de muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que no hay un lugar que más bien es un lugar mental y emocional, la escritura. O sea, como que te mentalizas. La gente que escribimos poesía hablamos mucho del tono, no sé si en la minificción suceda, pero es como, es que no estoy en tono, necesito entrar en tono, sobre todo si ya llevas una secuencia de textos antes y quieres que todos sean homogéneos, tienes que entrar en ese tono, en el tema que estabas tratando, y si es un trabajo mental, o sea, es muy parecido a la meditación, yo creo, ¿no? Que estás trabajando para entrar en esa sintonía, para desarrollar la idea y poderte sentar a escribirla. Creo que más bien se trata de eso en mi caso. Sí, la minificción también tiene su ritmo, bueno, un ritmo narrativo, que es diferente, pero sí, justo lo que mencionas. Y con respecto a toda esta descripción que ha hecho Ana, es precisamente lo que muchos conocen como el oficio del escritor. Un oficio, imagínense, el oficio, toda esta formalidad, toda esta concentración, todo esto que ha dicho muy bien
Ana se relaciona con eso. Y entonces ahora la visión del escritor, o cómo se concibe un escritor, o el escritor mismo, cómo se concibe a sí mismo, es diferente, ¿no? A siglo, no sé, XIX o alguna otra temporalidad, contexto histórico, en donde sí se creía que se iban a sentar y iba a llegar la musa de la inspiración. Pero ahora conocemos también que hay más bien, bueno, sí es una parte de inspiración, como dice Ana, pero tenemos también ciertos estímulos que nos motivan a escribir. Y bueno, más o menos así es como el proceso, pero sí, es muy especial y específico en cada escritor. Aquí hay otras dos preguntas. Mira, Itzi Viridiana, ¿hay algún libro que te impactó o te motivó a escribir? Ay, sí, yo creo que, bueno, ese que les digo, el libro de Monel, me impactó mucho por su estructura. Ojalá algún día puedan leerlo. Es un libro muy fácil de conseguir. Es un libro súper delgadito y que le da como otro sentido, pues, a esto que les decía, ¿no? Que es, se encuentra con una chica que es prostituta, pero es una niña chiquita, pues en aquella época era muy común, ¿no? Pero nos lo dice de una manera en la que podemos encontrar sabiduría en todas las personas. A mí me gusta mucho ese libro por eso y me impactó porque creo que mucho de escribir es leer y también saber escuchar lo que nos rodea, aprender de los demás. En el caso de la narrativa hay gente, por ejemplo, que reproduce diálogos que escucha en el camión o en la calle, ¿no? Entonces, ese como estar alerta, ese como aprender a ver, a mí me impactó mucho. Ese libro de Monel fue decisivo para el Nocturno Corazón de los Insectos. Y yo creo que las elegías del Duino de Rilke, el poeta que les cuento que dice que la poesía es como robarle cosas al silencio. A mí ese concepto me gusta mucho, porque entonces siento que siempre hay algo que decir y también estoy como en ese trabajo constante de que ya escribí algo y digo, híjole, ¿cómo estaría mejor en el silencio? O sea, el silencio sí que me guarda una mejor manera de decirlo y sigo trabajando hasta que suena mejor o hasta que se siente como más intenso, como yo quiero que aparezca, ¿no? Yo creo que esos dos libros fueron, al menos en mis inicios, muy importantes para mí. Sí, pues hay que leerlos, oigan, hay que leerlos y luego ya los comentamos. Una pregunta de Estefanía. ¿En algún punto de tu vida pensaste en mejor no publicar tu libro, quizá por miedo a que la gente no le gustara o que no lo leyera? Siempre, siempre. Yo les decía eso, que escribir y publicar, enseñarle a los demás lo que sentimos, lo que pensamos, pues es un riesgo, pero la vida es eso, tomamos riesgos siempre. Cuando salimos de nuestra casa estamos tomando un riesgo. Por supuesto que no hay que tomar riesgos a lo tonto, ¿verdad? Hay que tomar riesgos que sabemos que nos hacen crecer, como ese, o sea, ir a un taller literario y mostrar nuestro texto, pues ya sabemos que vamos a obtener algo, que vamos a escuchar la voz valiosa de alguien más, que vamos a tener las herramientas para mejorar nuestro texto. En mi caso, por ejemplo, pues sí, fíjense que mi primera publicación fue un ensayo y justo estaba en la universidad, entonces escribí un ensayo que era sobre teatro del barroco mexicano y a la maestra le gustó mucho el ensayo. Entonces, fíjense cómo a veces uno se van hilando las cosas para que uno llegue hasta cierto punto. No hay que negarnos también, hay que experimentar, hay que escribir, hay que arriesgarse. Ese ensayo le gustó mucho a la maestra y me dijo que por qué no me inscribía a un coloquio en San Luis Potosí. Yo estaba muy chiquilla, había cumplido 19. Obviamente no me dejaron, o sea, sufrí mucho para que me dejaran ir al coloquio, pero bueno, yo mandé mi propuesta. Y fue precisamente este libro que se citaba al inicio del pensamiento novohispano. Entonces fue muy curioso porque yo me inscribí a una mesa de filología. Yo no sabía qué era la filología en ese momento. Luego descubrí que los filólogos se dedican a recuperar libros viejitos, que los restauran
y que lo que yo había hecho no tenía nada que ver con la filología, pero ya estaba yo ahí en San Luis Potosí. Me fui en un camión pollero, además, literal, la gente llevaba sus gallos, sus gallinas. Yo casi me vomitaba porque iban comiendo como muchas tortas de jamón y de chorizo. Fue horrible. Y además hice 8 horas, que no debía haber hecho 8 horas de Zacatecas a San Luis. Pero bueno, fíjense. Entonces llegué a esa mesa, me di cuenta de que había puro viejito y que estaban hablando de cosas que yo no entendía. Y yo me quería ir, o sea, dije, no, qué vergüenza, es que lo que yo hice no tiene ningún sentido aquí, pero bueno, me paré y les dije que les iba a leer un texto para que vieran lo que hacíamos otros con el trabajo que ellos hacían de recuperar los libros, ¿no? Entonces ya fui y me paré enfrente y me puse a leer y de repente sentí muchos flashes, o sea, como que todos se bajaron y me tomaron fotos. Yo creo que se les hizo curioso que alguien tan joven estuviera en esa mesa y además que tuviera el atrevimiento de leer algo que no tenía nada absolutamente que ver con lo que ellos estaban hablando, pero al final me pidieron el ensayo y lo publicaron y es una, miren, por aquí tengo ese libro, de hecho, lo recuerdo como con mucho cariño porque es en coedición con la UNAM, con la Universidad del Estado de México, y lo coordinó una superfigura de la literatura mexicana que es Mauricio Beuchot. Entonces, para mí fue como que empezar mi carrera o mis publicaciones de esa manera, pues yo sentí que había sido a lo grande. Y a partir de eso se me abrieron muchas puertas, a partir de no decir que no, de escribir, de arriesgarme. Siempre me ha dado miedo. Ahorita estoy preparando 2 libros y sí me da miedo, ¿no? O sea, me da miedo porque pienso tal vez que alguien ya dijo lo mismo mejor, pero bueno, yo tengo la seguridad de que ya conozco bastante acerca de ese tema, de lo que yo he leído, de lo que yo he trabajado, de la técnica que le he puesto yo a cada texto, que digo, bueno, ya, o sea, el libro puede defenderse por sí solo, ¿no? También no hay que obsesionarnos con que lo que hacemos le tiene que gustar a todo el mundo, hay que obsesionarnos con mejorar, pero siempre va a haber lectores, por ejemplo, como a mí, que no me gustan los poemas de amor, por ejemplo, pero en algún momento sí me gustaron, pero eso no significa que alguien no pueda ser bueno haciendo poemas de amor. Me gusta mucho leer a Sabines, a Benedetti, por ejemplo, ¿no? Y creo que es eso, o sea, cualquier persona puede reconocer un trabajo bien hecho y a eso hay que apostarle uno. Siempre da miedo, siempre, siempre. Yo creo que es como los cantantes que siempre tienen como ese nerviecito de cómo va a reaccionar el público, ojalá no se me descomponga el micrófono, ojalá no me vaya a caer, o sea, siempre está ese nervio. Y qué bueno que exista, porque yo dudaría de alguien que no dude, de alguien que diga, no, mi trabajo está fabuloso. Obviamente siempre hay algo que mejorar y eso nos va a invitar a ir para arriba cada vez que hagamos un libro nuevo, ¿no? Pero también hay que aprender a soltar, a trabajar lo más que podamos, lo que tengamos en la mano y luego decir, bueno, pues ya di todo lo que pude con esto, a lo que sigue y lo voy a ir a hacer mejor, ¿no? Cada vez lo voy a hacer mejor. Pero sí, sí da mucho miedo, eso sí. Ay, miren, es como cuando ustedes van a exponer, siempre está ese miedo, siempre está la incertidumbre, ¿no? Porque uno pues se prepara y demás, pero sí, creo que funciona de esa manera, sí, uno nunca deja de aprender y nunca deja de estar abierto a esas posibilidades. Y fíjate qué interesante que, digamos, tu patadita de la buena suerte en el mundo de la producción literaria, pues haya sido de esa manera, ¿no? Con este coordinador, con este trabajo, en esas circunstancias. Entonces, eso está muy interesante porque estás haciendo ya, bueno, este vínculo de lo que hacías, pues, en licenciatura y que ese trabajo finalmente tuvo una salida y tuvo, digamos, una difusión que si te hubieras dicho que no, pues no hubiera pasado nada, pero te atreviste y dijiste con miedo y todo, pero lo voy a hacer. Entonces, esta experiencia que narras me parece muy valiosa para los estudiantes, ¿no? Que están aquí presentes. Jackie, otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere escribir un libro? Le aconsejaría que fuera persistente porque un libro no se escribe de un día para otro, tal vez ni de un año para otro.
Escribir a mí el nocturno corazón de los insectos, que por aquí lo tengo, es este. Me llevó 5 años. Yo tardé 5 años en hacer este libro tan pequeñito, pero lo corregía y lo corregía, le metía cosas, le cambiaba cosas, otras cosas del lugar, hasta que ya decidí en algún momento que era el producto que yo quería sacar y lo mandé a dictamen a una editorial. Pero yo creo que para hacer un libro hay que ser muy persistente, hay que leer mucho, como enriquecerse por todas partes para sacar el mejor producto posible y no desanimarse, porque como les digo, a lo mejor partimos de una idea muy sencilla, pero hagan de cuenta que yo veo así el proceso creativo, que todo es como una matrioshka, tal vez sea como una semillita, pero le vamos enriqueciendo conforme leemos, conforme vamos desarrollando la idea, y se va haciendo grande, 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 y se hace un trabajo muy valioso, un trabajo que pueda ser capaz de impactar a los demás. Pero si queremos lograr ese efecto, pues hay que hacer ese trabajo de matrioshka, porque no va a salir solito. Es un trabajo constante y es un trabajo de estar enriqueciendo esa idea original que, como decía la maestra, en literatura no importa lo que digas, de verdad no importa, puedes hablar del moco si quieres, pero la manera en la que lo trabajes puede hacer que otro se ilumine con esa idea o diga, híjole, nunca lo había pensado así, o no sé, ¿no? Que le demos como una vuelta de tuerca a lo que la gente ya conoce. Pero sí, en literatura lo que importa no es el qué, siempre es el cómo. Entonces, ir trabajando ese cómo para que esa historia que nosotros tengamos en mente sea lo más bonita y lo más impactante posible, no solo para 1, 2, 3 lectores, sino para todo el mundo, ¿no? Que es lo que han hecho los grandes novelistas, los grandes poetas que persisten hasta hoy en día, durante siglos, pues es porque han hecho ese trabajo, ¿no? Se dedicaron, hicieron un producto de calidad y esa calidad la seguimos reconociendo hasta ahorita en el siglo XXI. Uh-huh. Qué bonita imagen esta de, pues estas, sí ubican las muñequitas rusas, que es una chiquita, bueno, es una grandota, luego una chiquita, no una chiquita. Ah, pues esas son matrioshkas. Bueno, a ver si lo pronuncié bien. Pero, ajá, es como este efecto, ¿no? Que nos cuenta Ana. Y sí, creo que en ese proceso se va uno alimentando de diferentes elementos, lecturas, experiencias, etcétera, y va creciendo. ¿Qué otros proyectos tienes ahora? Nos mencionabas 2. Ajá. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué vas? Fíjense que un tema que me inquieta mucho es el de la belleza. Mi tesis de maestría la hice acerca de la belleza y entre todas las lecturas que hice para hacer esa tesis, descubrí un concepto al que llaman la belleza de los media. Hay un filósofo y semiota muy famoso, Humberto Eco, ya la maestra les contará luego de él, pero tiene como 2 supervolúmenes, Historia de la belleza e Historia de la fealdad, y él dice que de alguna manera en el siglo XX, XXI estamos como enfermos de algo que yo he nombrado normopatía. O sea, de repente todo el mundo nos dice qué es lo que está bien, que hay que medir tanto, que hay que ser rubio, que hay que tener 90, 60, 90, que hay que ir al gimnasio, que hay que tener dinero y que ahí está la felicidad. Y a mí es un tema que me inquieta mucho porque creo que hay ideas que se cuelan en el inconsciente colectivo, que todos creemos de alguna forma las mismas cosas y que es nocivo para nosotros. Entonces, yo hice la tesis sobre una autora que también les recomiendo muchísimo, mexicana, que se llama Guadalupe Nettel, y tiene un libro que se llama Pétalos y otras historias incómodas. Son 6 cuentos y cada personaje rompe con esa idea de la belleza. Entonces, por ejemplo, hay una chica obsesionada con operarse los párpados, ¿no? Porque tiene un problema con los párpados y quiere que sus párpados sean iguales a los de todos los demás. Y entonces esa voz que nos narra el cuento, dice que quiere en realidad ser una mutante. O sea, en realidad quiere cambiar su identidad personal para parecerse a todos los demás
y está obsesionada porque quiere ser aceptada. Entonces, en el cuento, el fotógrafo que toma las fotos de antes y después de las cirugías se enamora de ella y le parece que esa característica de sus párpados que a ella le parece anormal, distinta, en realidad es muy bonita y le da mucha sensualidad y le da una identidad propia, pero ella no puede ver eso. Entonces, cuando se opera, ya les voy a hacer spoiler del cuento, pero bueno, es para que se les antojen los demás. Cuando ella se opera, ella se va feliz porque ya se parece a todos los demás y es una mutante y ella no la quiere volver a ver porque la amaba tanto que decía es que no puedo concebir que ya no sea ella, que ya no tenga esa belleza que la caracterizaba, ¿no? Entonces, a mí me impactan mucho esos cuentos de Guadalupe Nettel porque defiende que la belleza es la identidad que tenemos cada uno. Nuestros defectos, nuestras imperfecciones son las que nos hacen únicos y las que nos dan nuestra belleza. Entonces, yo estoy haciendo un libro de poemas acerca de eso y sobre todo de cómo sufrimos el hecho de no alcanzar esos estándares que en realidad son imposibles de alcanzar. Nadie se parece a las chicas o los chicos de los escaparates, ni ellos mismos se parecen a sí mismos, ¿no? Porque nos los ponen como en unas vidas ideales, con Photoshop, que no sufren, que el dinero lo es todo y que tienen todo el dinero del mundo. Y la realidad es que los seres humanos no somos así. Hay un concepto de San Agustín que dice que los seres humanos estamos entre lo monstruoso y lo divino, y ese concepto es ser portentoso, que es alguien que es portador de los defectos. Entonces, a lo largo de la humanidad, hemos sufrido muchísimo como seres humanos el tratar de alcanzar ciertos estándares. Estos estándares existen desde la historia griega, pero hace rato les decía lo de la belleza de los media, porque Humberto Eco dice que nosotros estamos contaminados por la idea de belleza de Hollywood, desde que empezó el cine, y entonces vemos a estas personas tan perfectas en la televisión, en los escaparates, en las revistas, y hacemos todo por ser iguales a ellas, ¿no? Pero en realidad eso no existe, estamos tratando de alcanzar algo que no es verdad. Entonces, bueno, ya tengo varios años haciendo un libro sobre eso, no ha sido fácil también, porque me involucra muchas cosas que como a todos, pues son complejas que me han tocado vivir a mí. Las mujeres creo que tenemos un poquito más de presión en ese sentido, como de cumplir con ciertos cánones estéticos. Los hombres cada vez más también, ¿no? Ahora con la estética de los chicos estos orientales, ¿no? Como todos lampiñitos, con cierta imagen como de colegiales, no sé, ¿no? O sea, son estereotipos que de repente nos hacen creer que debemos ser eso y nos hacen sufrir porque no somos eso. Estoy haciendo un libro sobre ese tema y el año pasado empecé un libro también porque el encierro me puso a pensar bastante como en estas cuestiones del abandono, del estar y no estar, de cómo el no poder abrazar a nuestra familia o a nuestra pareja podía incluso hacernos la perder. Y también de que hombres y mujeres sufrimos mucho en este sentido, no solo en el estético, sino que estos nuevos cánones del feminismo y el machismo, pues nos hacen sufrir a los dos. Los dos tenemos muchas presiones sociales, emocionales, y de cierta manera hombres y mujeres estamos como desnudos emocionalmente y no sabemos cómo actuar en las relaciones amorosas. A veces le fallamos al otro y no sabemos por qué actuamos de cierta manera. Y bueno, ese es el otro libro que estoy haciendo ahorita. Pero, bueno, tengo muchos proyectos, pero esos son los más avanzados. Muy bien, muy productiva. Excelente. Se nos va acabando el tiempo. Fíjate qué rápido se pasó casi esta hora. Y en estos minutitos, nada más quisiera preguntarte si tu libro lo podemos encontrar en algún lugar que esté a la venta o si ya se terminaron los ejemplares o si hay más, no sé. Fíjense que sí se terminaron, los estuvieron vendiendo en la librería Seducal, pero hay una librería en Zacatecas donde sí se pueden conseguir, que es la librería de la editorial,
que se llama, bueno, Ediciones de Medianoche. Luego, si quieres, te paso la dirección. Sí. Y estoy buscando una reedición para que salga con imágenes, porque es un libro que creo que se presta mucho con las imágenes de los insectos y la narrativa para salir como con algunas ilustraciones. Pero sí, ya el tiraje inicial ya se agotó. Creo que están sacando algunos más en la librería, pero allá, en Zacatecas. Ajá. Bueno, pues entonces tendremos ese pendiente para conseguir ese libro y ver entonces esta hibridación que mencionas entre lo narrativo y lo poético, que sabemos que tu género, bueno, donde eres experta o más experta es la poesía. Y con esto entonces terminamos la charla, faltan 2 minutos para las 7 y te agradecemos nuevamente, Ana, que nos hayas compartido toda tu experiencia, toda tu visión acerca del proceso de lectura y de escritura y que pues hayas dialogado aquí con los estudiantes. También les agradecemos a ellos su presencia y a la maestra Fátima también por estar organizando estos eventos y estas charlas. No sé si quieras agregar algo más, maestra Fátima. No, pues agradecerle a Ana, muy enriquecedor. Me llevo también algunas recomendaciones que ya hizo porque quiero ya leer algunos textitos por ahí. Este de la Premio Nobel, que no sé si me recuerdas el título, ¿cómo se llama? A la nominada Anne Carson. La belleza No, del el marido. libro. La belleza del Belleza marido. del marido. Belleza del marido. Ese quiero leer. Y bueno, agradecerte muchísimo y también luego a través de Perla te hacemos llegar tu constancia de participación para esta actividad y pues el agradecimiento por atender a los chicos y también chicos, qué bueno que estuvieron como muy atentos, que hicieron muchas preguntas, que estuvieron interactuando, de eso se trataba, ¿no? Sí, dice Gaby Trujillo, que como digo yo, qué bonito. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues nuestra próxima sesión será el 11 de mayo, ¿verdad? A las 12 del día. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Saludos. Gracias.